Le regalé una flotilla de camiones a mi hermano, pero usaba todo para el contrabando. Me llamo Carlos y tengo 38 años. Soy un empresario dedicado al transporte de carga pesada y a la logística internacional desde hace más de 15 años. Crecí en una familia donde el esfuerzo personal no siempre era valorado de la misma manera para todos. Mi hermano menor, Marcos, que ahora tiene 30 años, siempre fue el consentido de mis padres. Mientras yo trabajaba desde los 18 años pagándome los estudios y haciendo turnos dobles en bodegas para ahorrar mis primeros $5.000, a Marcos le regalaron su primer automóvil, le pagaron la universidad que jamás terminó y le perdonaron decenas de deudas irresponsables. Yo nunca guardé rencor por eso durante mi juventud. Concentré toda mi energía en construir mi propia empresa. Empecé con un solo camión de segunda mano que manejaba yo mismo durante jornadas agotadoras de 16 horas continuas. Con el paso de los años, disciplina y negociaciones estratégicas, logré consolidar una flota respetable de vehículos de carga y varias bodegas de distribución en puntos clave del país. Hace 2 años, Marcos se presentó en mi oficina con una actitud inusualmente humilde. Estaba desempleado por tercera vez en el año y lloraba amargamente diciendo que su pareja, Sofía, estaba a punto de dejarlo porque él no tenía un futuro financiero estable. Mis padres también me llamaron esa misma noche para rogarme que le diera una oportunidad a mi hermano. Querían que le enseñara el negocio y lo ayudara a ponerse de pie. Movido por un sentimiento de responsabilidad familiar y por el deseo sincero de ver a mi hermano prosperar, decidí hacer algo gigante por él. No solo le ofrecí un empleo, sino que diseñé un plan para regalarle su propia empresa de logística independiente. Invertí un total de $450.000 de mis propios ahorros para comprar una flotilla de 5 camiones pesados completamente nuevos, 0 kilómetros, con tecnología de punta. Registré la nueva empresa a su nombre para que sintiera el orgullo de ser dueño, pero mantuve las facturas de compra originales, el financiamiento bancario de respaldo y los contratos de garantía a nombre de mi firma comercial como medida de protección financiera. Además, pagué de mi bolsillo la renta de su primera oficina por un año completo, le entregué $20.000 en capital de trabajo inicial para combustible y salarios, y equipé cada uno de los 5 camiones con el sistema de rastreo satelital militar más avanzado del mercado, el cual estaba vinculado directamente al servidor central de mi propia compañía. Durante los primeros 6 meses, las cosas parecían marchar sobre ruedas. Marcos me enviaba reportes semanales mostrando ganancias constantes y contratos de transporte de granos y materiales de construcción. Yo me sentía profundamente orgulloso de su supuesta transformación. Sin embargo, a los 8 meses de operación, mi director de operaciones me mostró una anomalía extraña en el sistema de telemetría de la flota. Los camiones de Marcos registraban desvíos nocturnos sistemáticos de sus rutas autorizadas. Específicamente, 3 de los camiones realizaban paradas no programadas en bodegas clandestinas cerca de la frontera norte, exactamente entre las 2 y las 4 de la mañana. Cuando le pregunté a Marcos sobre estas inconsistencias en una cena familiar, se puso extremadamente defensivo. Me dijo que eran entregas nocturnas especiales para clientes muy exigentes que pagaban tarifas dobles en efectivo, y me pidió que no metiera las narices en su negocio porque él ya era un hombre adulto e independiente. Su reacción me generó una profunda desconfianza. Decidí no discutir, pero esa misma semana activé la función de monitoreo de audio en tiempo real y grabación de alta fidelidad que los instaladores de seguridad habían colocado secretamente en las cabinas de los camiones y en la oficina principal de su empresa como parte del paquete de rastreo satelital. Lo que escuché 3 días después me heló la sangre y destruyó cualquier lazo de afecto que pudiera sentir por él. Estaba escuchando una grabación de la oficina de Marcos. Él estaba hablando con Sofía, su pareja, y con un sujeto desconocido con acento pesado. Marcos reía a carcajadas mientras contaba cómo utilizaba el fondo falso de las cajas refrigeradas de los camiones para transportar toneladas de mercancía de contrabando, armas no registradas y mercancías ilegales a través de la frontera. Pero lo peor no fue enterarme de sus actividades ilícitas, sino la manera en que se expresaba de mí. Marcos le decía a Sofía entre risas descaradas que yo era un idiota con suerte, un estúpido ingenuo que le había regalado un imperio sin pedir nada a cambio. Luego escuché las palabras exactas que sellaron su destino. Marcos dijo con total frialdad que si las autoridades federales llegaban a interceptar algún cargamento, él simplemente declararía que los vehículos, las facturas originales de importación y el financiamiento inicial pertenecían a mi empresa. Dijo literalmente que la policía me arrestaría a mí por ser el dueño legal del equipo y el proveedor del capital, mientras él se daría a la fuga con los más de $800.000 en efectivo que ya tenía guardados en cuentas privadas. Sofía le preguntó si no le daba culpa encarcelar a su propio hermano, y Marcos respondió que yo era tan estúpido que merecía pudrirme en la cárcel por metiche. Me quedé sentado en mi escritorio en absoluto silencio durante 10 minutos. No sentí rabia descontrolada, sino un vacío frío y una claridad mental absoluta. Mi propio hermano, a quien le había regalado casi $500,000 para salvarle la vida, estaba planeando activamente destruirme y enviarme a una prisión federal para cubrir sus propios crímenes. En ese instante comprendí que la piedad con un traidor es un acto de autodestrucción. No encaré a Marcos. No le envié un mensaje ni le mostré mi enojo. Actué con la precisión de un cirujano.
Durante las siguientes 2 semanas recopilé absolutamente todas las pruebas posibles. Descargué los historiales completos de localización GPS de los últimos 6 meses, extruje las grabaciones de audio donde detallaba el esquema de contrabando y preparé una carpeta digital, impresa impecable. El jueves por la noche, mi sistema de alertas me notificó que los 5 camiones de la flotilla estaban cargando simultáneamente en la bodega clandestina del norte y se preparaban para realizar un envío masivo de contrabando valorado en más de $2 millones a través del puesto de control federal de la carretera nacional. Era el momento exacto. A las 11 de la noche me reuní en persona con el fiscal federal antidrogas y los mandos superiores de la Policía de Transporte de la región. Les entregué la carpeta completa con las grabaciones, las coordenadas en tiempo real, las matrículas y la evidencia irrefutable de que Marcos era el único operador y cerebro de la red ilícita. Les demostré con documentación bancaria que, aunque los camiones estaban a su nombre operativo, la propiedad legal y los títulos originales me pertenecían, y que yo estaba haciendo la denuncia formal como propietario afectado antes de que cometieran el delito en tránsito. El operativo se coordinó en cuestión de minutos. Las autoridades desplegaron 3 unidades de intercepción masiva y bloquearon el tramo de la carretera a 5 kilómetros del puesto de control fronterizo. A las 3 de la mañana con 15 minutos, los 5 camiones avanzaban en caravana por la autopista a 90 kilómetros por hora. Yo estaba sentado en la sala de mando del Centro de Monitoreo Federal junto al fiscal. Con solo presionar un comando maestro desde la aplicación de control satelital en mi computadora portátil, ejecuté la orden de paro de emergencia remoto. En un segundo, los motores de los 5 camiones se apagaron por completo de manera simultánea. Los sistemas de frenos de aire se bloquearon gradualmente y las pesadas unidades quedaron totalmente inmovilizadas en medio de la carretera a oscuras, sin posibilidad de arrancar nuevamente. Segundos después, docenas de patrullas federales y agentes fuertemente armados rodearon la caravana. Los choferes contratados por Marcos bajaron los brazos inmediatamente. Marcos, que venía siguiendo la caravana desde atrás en su camioneta particular para supervisar la entrega, intentó dar la vuelta en U para huir por el acotamiento, pero 2 patrullas no balizadas le cerraron el paso por completo. Lo sacaron del vehículo a la fuerza, lo tiraron al suelo y le colocaron las esposas de acero mientras él gritaba desesperado. En el registro de las cajas refrigeradas, los agentes federales encontraron más de 3 toneladas de mercancía ilegal de contrabando y armas de uso exclusivo. A las 5 de la mañana me presenté personalmente en la estación de policía federal donde tenían a Marcos, detenido en una celda de transición. Cuando me vio caminar por el pasillo, su rostro cambió de la confusión al alivio falso. Comenzó a gritarme a través de los barrotes diciéndome que viniera a salvarlo, que le pagara un abogado inmediatamente y que les dijera a los agentes que todo era un error de la empresa matriz. Me acerqué a la reja con una calma absoluta. Lo miré fijamente a los ojos y le dije que yo mismo había apagado los motores de los camiones desde mi computadora. Le dije que había entregado todas las grabaciones donde él explicaba cómo pensaba culparme para que yo me pudriera en prisión mientras él disfrutaba su dinero. Marcos se puso pálido como un cadáver. Sus labios comenzaron a temblar y se quedó completamente mudo. Le mostré las facturas originales y le aclaré que esa misma mañana mis abogados habían iniciado el proceso legal para incautar y recuperar los 5 camiones, retirarle la empresa y embargar todas sus cuentas bancarias para cubrir los daños a mi marca. El juicio duró 4 meses. Con la abrumadora cantidad de pruebas que entregué, incluyendo los registros de GPS minuto a minuto y las grabaciones de audio donde admitía sus intenciones criminales, la defensa de Marcos no tuvo la más mínima oportunidad. El juez dictó una sentencia ejemplar. Marcos fue condenado a una pena firme de 15 años de prisión sin derecho a libertad bajo fianza por contrabando agravado, delincuencia organizada y conspiración. Mis padres intentaron desatar un infierno contra mí. Vinieron a mi casa a gritarme. Me llamaron monstruo sin corazón por enviar a mi propio hermano a la cárcel y me exigieron que retirara los cargos o que pagara la apelación de $100.000. Les respondí con voz firme que Marcos había decidido venderme por dinero y que ellos eran cómplices morales por haber criado a un delincuente malcriado. Los bloqueé de todos mis teléfonos, cambié la seguridad de mi propiedad y les advertí mediante mi abogado que si volvían a poner un pie en mi empresa recibirían una orden de restricción inmediata. Recuperé mis 5 camiones mediante la intervención judicial. Los reincorporé a mi flota principal y vendí 3 de ellos para donar las ganancias a una fundación de asistencia social. Hoy duermo con la conciencia en absoluta paz, sabiendo que corté de raíz la traición en mi vida y que cada persona en este mundo tarde o temprano paga el precio exacto de sus propias acciones.